Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mira Sevilla. Vamos a hablar de quien tiene especial protagonismo en este mes de octubre en nuestra ciudad, a la que estamos mirando semana a semana y prácticamente todos los días. Se trata de la Esperanza de Triana. La misión de la Esperanza en este mes de octubre la ha llevado hasta el Polígono Sur y ahora la misión no ha terminado todavía. Empezamos a celebrar los días del dogma de la Asunción, un dogma que cumple 75 años. Y por este motivo la Esperanza de Triana está en la parroquia de San Jacinto, un hecho histórico que no sucedía desde hace 63 años. Hasta allí nos hemos ido para conocer esa vinculación tan especial de la Esperanza de Triana con la parroquia de San Jacinto. Un reportaje de Alberto Romera. Ahora que la Esperanza de Triana regresa a una época de su historia y regresa a la parroquia de San Jacinto, queremos entender por qué este templo es importante en nuestra Semana Santa y concretamente en la Semana Santa de Triana. Para ello hemos quedado aquí con Juan Pedro Recio. Muy buenas. Buenas, Alberto. Hombre, a mí me hace mucha ilusión grabar esto y sobre todo contextualizarlo en un momento donde creo que vamos a presenciar algo histórico. La primera pregunta es clara. ¿Por qué San Jacinto es un templo que tiene que ser considerado como importante para las hermandades de Sevilla y concretamente de Triana? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este templo es grandioso, es un templo de los más grandes no solo de Triana, sino de Sevilla, y fue capaz de acoger a lo largo de su historia pues, a tres hermandades de penitencia. Una de ellas se fundó aquí, la Hermandad de las Aguas, y después, debido a los avatares del siglo XIX, de desamortizaciones, la Revolución Gloriosa y demás, pues tuvieron acogida aquí la Hermandad de la Estrella y la Hermandad de la Esperanza de Triana. Y también en el siglo XIX la Hermandad del Rocío, que se fundó en una casa particular en la calle Castilla en 1819, pues también vino aquí a la parroquia y durante mucho tiempo estas cuatro hermandades pues estuvieron aquí bajo el cobijo de la Orden Dominica, que son los propietarios del templo. Es curioso, Juan Pedro, cuando estamos aquí, primero impresiona mucho las dimensiones del templo, que es lo primero que has mencionado, pero la Esperanza Triana estuvo aquí cerca de un siglo, si no, corrígeme. ¿Cuáles fueron los avatares? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la hermandad durante ese tiempo? Bueno, hay que irnos primero al torno a 1759, cuando la Hermandad de la Esperanza de Triana compra unas casas en la calle Larga, la actual calle Pureza, con idea de edificar allí una capilla. Cuando consigue edificarla ya con muchísimo esfuerzo, en 1815 llegó a salir de allí de la capilla, pues vio cómo debido a la Revolución Gloriosa, esta revolución tan mal llamada así, pues la perdió, se la expropiaron y se la sacaron a subasta, con lo cual perdió lo que tanto esfuerzo le había costado. ¿Dónde encontró acomodo? Aquí en el convento de San Jacinto. Y desde aquel momento pues la Esperanza de Triana compartió sede con las Aguas, con el Rocío y con la Hermandad de la Estrella, pero sin renunciar a esa capilla propia que tenía en la calle Pureza. Por eso ese fue su afán, hasta que en el año 39, después de la guerra, gracias a la intermediación también de don José Sebastián Ibandarán, consiguió que el propietario de la capilla, una capilla que se había destinado a diferentes usos, almacenes, en fin, a diferentes usos alejados de nuestra fe, pues se la devolviera. Y desde el año 39 hasta el año 62, pues la Hermandad de la Esperanza de Triana vivía aquí en San Jacinto con ese anhelo de volver a su capilla de los marineros. Finalmente, el Viernes Santo de 1962, una fecha histórica, la Hermandad de la Esperanza sale de aquí por última vez y entra en su capilla de la calle Pureza. Yo sé que una de las partes de la historia que más has estudiado es la Segunda República, pero evidentemente también hay otras partes de la historia que nos traen aquí y traen a las diferentes hermandades. Lo que vamos a presenciar con la salida de la Esperanza Triana desde aquí, ¿a qué imagen histórica, qué fotografía nos puede recordar para que la gente lo entienda desde su casa? ¿Desde qué año no ocurre esto y por qué nos trae a tiempos pretéritos, a tiempos pasados, esta imagen? Pues lo que estábamos hablando, ¿no? Aquí había tres hermandades de penitencia, con lo cual aquí coincidieron pues, los pasos de estas tres hermandades. La primera que se marcha es la Hermandad de las Aguas, en 1942, tras sufrir un incendio que
que vio destruidos sus imágenes titulares y casi todo su patrimonio. La Hermandad de la Esperanza de Triana, que se fue por un motivo mucho más feliz a una capilla nueva, a su capilla de todas, vamos, su capilla que hemos hablado de los marineros, y ya en el año 76 la Hermandad de la Estrella, en la que era su casa de hermandad, construye su capilla y se marcha. La última en irse fue la Hermandad del Rocío, en 1982 a la calle Evangelista, con lo cual ha sido un templo que ha acogido a tres hermandades de penitencia, como hemos dicho, a la Hermandad de Gloria del Rocío, y que en un momento dado pues ve como todas las hermandades se van y se queda un templo sin hermandades, teniendo estas dimensiones y teniendo esta situación privilegiada, ¿no?, en el corazón de Triana, en este cruce de caminos que son la calle Pajes del Corro y San Jacinto. Y a un hermano de la Esperanza de Triana, Juan Pedro, ¿cómo se le explica lo que se va a vivir y que sea aquí, en San Jacinto? Hombre, pues San Jacinto tiene una importancia fundamental. Aquí llega la hermandad en una situación muy penosa, cuando le habían expropiado su capilla, en una situación que estaba casi desorganizada. De hecho, la Virgen de la Esperanza llegó a salir con el Cristo de la Aspiración del Cachorro. Y eso sirvió de revulsivo para que los pocos hermanos que quedaban y los devotos de la Virgen dijeran que vamos a reorganizar nuestra hermandad. A partir de ahí, la hermandad empieza a crecer, la hermandad sale en la madrugada, la hermandad va adquiriendo poco a poco esa idiosincrasia, esa personalidad que la caracteriza. Tenemos que tener en cuenta que de aquí sale por primera vez el misterio actual de las tres caídas. La configuración del paso de palio es aquí donde va adquiriendo el aspecto actual, no al completo, pero sí va adquiriendo esa personalidad, ese aspecto. Aquí donde se celebra el primer besamanos de la Virgen de la Esperanza, en el año 1927. Aquí donde se montaban esos grandísimos altares de culto, que, bueno, gracias a las fotografías en blanco y negro contemplamos, y en algunos casos incluso se ha reproducido en algunos de sus aspectos. O sea, el paso de la Hermandad de la Esperanza de Triana por San Jacinto es fundamental para entender su historia actual. Bueno, y aunque en el momento en el que estamos grabando este reportaje, agradecemos especialmente, lo voy a decir, al Padre Javier por abrirnos este templo de la ciudad para poder grabar. En este momento todavía no está la Esperanza aquí cuando estamos grabando, pero sí vemos el palio, sí nos podemos imaginar a la Dolorosa, sí nos podemos imaginar una imagen bueno, que como hemos dicho nos lleva a tiempos pretéritos, nos lleva a tiempos pasados. También es muy curioso comprobar qué bien le sienta a los pasos, ahora mismo todavía no está la imagen, pero a los pasos, tener este retablo detrás, este escenario, ¿no? Es algo digno de comentar, ¿no? De analizar. Sí, porque San Jacinto ha sido una parroquia que no solamente ha acogido hermandades, como hemos hablado. Este retablo concretamente no es originario de esta parroquia. Este viene del convento de la Victoria, un convento muy importante que hubo aquí en Triana, en la calle Pajes del Corro, Salado, aproximadamente donde está ahora mismo la iglesia de los Paules, el colegio de los Maristas, para que nos hagamos una idea. Y mira por dónde este templo de San Jacinto, que fue edificado a mediados del siglo XVIII, pues se hizo con este retablo que preside el presbiterio y que es una maravilla, ¿no? No hace falta dosel, no hace falta cortinaje, porque ese retablo sirve perfectamente para enmarcar, que hemos visto al Cristo de las Aguas, hemos visto a la Virgen de la Estrella, hemos visto ahora el paso de Virgen de la Esperanza, esperando que llegue la Dolorosa, ¿no? Y que duda cabe que es un bien patrimonial de primerísimo orden en esta iglesia tan importante de Sevilla y de Triana. Yo voy a repetirlo, en el momento en el que lo estamos grabando y que nos estamos dirigiendo a la gente que nos ve en 101 Televisión, todavía falta la Virgen y obviamente es lo principal. Es lo principal. Pero sí tengo que decir que estando aquí en persona y viendo esto, Juan Pedro, para que se nos vea también en cámara y se nos vea esta imagen que creo que va a ser recordada como un antes y un después para los hermanos de la Esperanza Triana y para los devotos, ya nos podemos hacer una idea, faltando la Virgen, que son palabras mayores, nos podemos hacer una idea de lo que va a suponer la estampa que va a dejar y un regalo que yo creo que San Jacinto, que los dominicos, que la Semana Santa va a tener en este 2025. Sí, evidentemente va a ser un regalo que gracias a la Orden Dominica y al párroco, al señor párroco de San Jacinto, los hermanos de la Esperanza de Triana, los devotos de la Virgen y los cofrades en general, vamos a poder ver, ¿no? Cuántos y cuántos cofrades se han quedado en el camino sin volver a ver a la Esperanza donde empezaron a tenerle devoción.
donde empezaron a rezarle, en esta iglesia de San Jacinto, ¿no? ¿Cuántos la vieron salir en el año 62 y no la han vuelto a ver más nunca aquí dentro? Es un recuerdo que creo que los hermanos actuales de la Esperanza de Triana deben de tener siempre presente, a esos hermanos que salieron un día de aquí y nunca más volvieron a verla. Así que yo invito a todos vosotros, a ti por ejemplo, que eres hermano, que te acuerdes de todos ellos, especialmente de tu abuelo. Lo haré y además, bueno, yo no solamente he acudido a Juan Pedro porque es una persona que siempre que te he escuchado hablar, hablas con conocimiento de causa, te informa, además es un apasionado de la historia, sino porque además, bueno, nos unen lazos familiares que son importantes. Yo, obviamente, quiero acordarme de todas las personas que se han ido y que vieron esta estampa, vieron el palio, vieron a la Esperanza en San Jacinto, pero lo que sí quiero que quede constancia con este reportaje es algo muy básico. La Esperanza de Triana vuelve a un tiempo pasado y lo hace de una manera muy curiosa, porque viene de haber estado en el Polígono Sur, que es algo inédito, que es la primera vez que sucede. Este contraste que hace y que hace que sea tan grande, ¿no? Todo lo que hay alrededor. Juan Pedro, un auténtico placer haberte tenido por aquí y sobre todo porque fue llamarle y de primera ya atendernos y sobre todo querer explicar esto a la gente que nos ve en este programa. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y que disfrutemos todos de la Esperanza de San Jacinto y de estos días de júbilo que se nos avecinan. De Triana, de San Jacinto, de la Esperanza de Triana, vamos ahora a recomendar y a echar un vistazo también a cómo va la semana con nuestro espacio Soy Sabor. La Fundación Grupo Más ha entregado sus premios, sus reconocimientos internos, porque no solamente hay que premiar a la gente de manera externa, hay que tener también ese recuerdo y esa fidelidad con aquellos que tanto dan por un grupo como es Grupo Más. Y el compromiso que hoy hablamos aquí es el de la formación y el empleo. ¿Y cómo entiendo yo que este compromiso se concreta en nuestra empresa? Pues en primer lugar, en nuestro compromiso, como decía Belén, con las personas. En la firme convicción de que las personas somos el motor de las empresas. Por supuesto también de Grupo Más. En segundo lugar, el compromiso con la inversión. Esto siempre me lo dice, ¿no?, nuestro presidente, ¿no? Para lograr algo hay que invertir en ello, hay que sembrar primero antes de recoger cosecha y muchas veces uno siembra y no recoge, pero acaba recogiendo. En tercer lugar, el compromiso con el crecimiento. Si no hay crecimiento, si el negocio no crece, no generamos empleo. Tenemos la ambición sana de seguir creciendo, poco a poco, con una buena empresa, pero con el compromiso de crecer. En cuarto lugar, el compromiso con la mejora continua. En esta casa nunca hemos creído en la complacencia, en pensar que ya hemos hecho todo. Lo importante está por hacer. Lo importante está por hacer. Por tanto, tenemos que aspirar continuamente a ser mejores. Y finalmente, y esto es muy importante también, el compromiso con la sociedad. Formamos parte de Andalucía, de Extremadura, en muchos barrios, municipios de esta querida tierra nuestra. Empresa familiar andaluza que cada día demuestra su compromiso con el empleo, con sus empleados, con sus clientes, con toda nuestra comunidad, con todas nuestras provincias. Por eso quiero reconocer ese esfuerzo, esa dedicación y la lealtad que demostráis con vuestro equipo, con nuestro enorme equipo. Y lo lleváis haciendo
cada día y en actos tan singulares como el que hoy celebramos, ¿no? Esta quinta edición del talento de aquí, ¿no? de esta prueba de liderazgo que superáis con nota cada uno de los años. Por eso aprovecho para felicitar a quienes os habéis graduado hoy con esa ilusión que se os ve en la cara, con esa ilusión de llegar a un objetivo que habéis marcado, no una meta, sino un objetivo, y sobre todo reconocer vuestro esfuerzo, vuestra dedicación, vuestra lealtad con la empresa y cómo no, ese compromiso que también la empresa, el Grupo Más, demuestra con vosotros. Y después de Soy Sabor, llega el momento de revisar nuestra salud. Así que vámonos a nuestro espacio Soy Salud. Y hoy toca hablar de la visión. Y qué mejor que hacerlo con nuestro invitado habitual, el gerente de CEIS en Sevilla, Javier Vega. Javier, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Bienvenidos a tu casa. Muchísimas gracias. La última vez que estuviste aquí, septiembre, hablábamos del comienzo del curso y hablábamos de los menores, los niños que se enfrentan después de todo un verano a el periodo de nuevo de aprendizaje. Muchos de ellos con nuevos cursos, pasando de clase, etcétera, y que podían tener algunos problemas que sin saberlo los padres pueden tener una incidencia directa en el campo visual. O por el campo visual. Efectivamente. La última vez estuvimos hablando de los diferentes profesionales que había que podían estar tratando temas de la visión. Hicimos referencia incluso incluso hasta los fisioterapeutas para tratar un tema incluso de la visión. Y estuvimos comentando que hay una parte de la optometría que tiene que ver a nivel del desarrollo del niño y cómo en esa parte de la optometría los optometristas podemos estar ayudando a esos niños que tienen dificultades en el aprendizaje, esos niños que en muchos casos se diagnostican como TDAH y que tienen esa dificultad para desenvolverse, para prestar atención, para adquirir conocimiento, o sea, es decir, todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con la visión. Sin más, al final la visión es un sentido que toda esa información que nos llega a través de los ojos después se procesa a nivel cerebral. O sea, es decir, con lo cual de ahí la importancia que tengamos en revisar a nuestros hijos cuando advirtamos que existen dificultades en el aprendizaje, cuando exista un diagnóstico como tal, o sea, es decir, porque el optometrista también puede ayudar en ese sentido y evidentemente que otros profesionales también tendrán que ayudar a ese niño, pero al mismo tiempo abogo siempre por el hecho de que el optometrista haga esa función rehabilitadora para que ese niño aprenda a desenvolverse mejor con su entorno. Y hoy no viene solo, para ahondar aún más en este asunto. Hoy os presento a Manuel Palacio. Manuel Palacio es colaborador en CEIS Vision Center, en la división que hemos hecho a nivel de la terapia visual. Y bueno, pues Manuel es farmacéutico, es optometrista. Él lleva durante muchos años dedicado a esa especialización que es el tratar con los niños, tratar ese tipo de problemas y esas dificultades, cuando hay esa dificultad tanto en el aprendizaje como incluso en el comportamiento, porque al final todo conlleva una parte con la otra. Manuel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jesús. Gracias. Yo lo primero que se me viene a la mente es, ¿cómo sabemos que el problema puede radicar en la visión del niño? No directamente porque tenga problemas de visión, sino porque no tenga educada la manera de mirar, la manera de ver la vida, su entorno, su concentración en la lectura, su concentración en el trabajo que tenga que realizar. Pues no lo podemos saber si no lo valoramos, ¿sabes? Entonces, se ha estudiado incluso que hay muchos problemas y muchas sintomatologías de estos niños que se relaciona, que a nivel visual es muy parecida a la que se produce cuando se diagnostica o se dice que tiene déficit de atención, por ejemplo. El TDAH famoso, esos síntomas que tiene ese niño de impulsividad, de que no para quieto, de que no puede prestar atención, va más en el colegio, tiene problemas con el aprendizaje, pues esos mismos síntomas ocurren cuando tienes un déficit o una deficiencia en la habilidad visual. ¿Y cómo trabajáis directamente con los niños? Porque claro, los mayores
a veces mal, a veces bien, pero sabemos expresar que vemos, que no vemos, que tenemos, pero un niño a lo mejor se cierra en su caparazón, no sabe cómo expresarlo, niños con ese déficit. Bueno, nosotros hacemos una valoración como cualquier otro profesional y ahí podemos detectar cualquier problema que aparezca en su sistema visual. Lo que tenemos que pensar es que cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al aprendizaje, a la lectura, a la escritura, cuando yo estoy leyendo, tengo que enfocar los dos ojos en un punto. Imaginaros que tenemos dos móviles, con los móviles enfocamos, pero en este caso tenemos dos móviles. Tengo que coordinar esos dos móviles y apuntarlos a un punto preciso y que no falle ahí nada. Y además tengo que hacer unos rastreos, unos seguimientos visuales con esos dos ojos a la vez. Y además, todavía más, esa información que me llega a mis ojos la tengo que convertir en imágenes, porque yo estoy leyendo algo y lo tengo que procesar, me tengo que enterar de lo que veo. Cuando escribo, hacemos como lo inverso. Esas imágenes que tengo en mi cabeza, las proyecto y las paso a texto. Todas esas habilidades son visuales. Imagínate si falla algo de toda esa cadena, que es lo que nosotros intentamos medir, valoramos, y si eso falla, se puede traducir en problemas de aprendizaje. Cualquier niño que tenga fracaso escolar o tenga actitudes negativas, que su comportamiento sea muy dificultoso y se enfrenta a lo que es el tema del aprendizaje, encarecidamente habría que valorarle su visión, pero no su visión como entendemos la visión de ver claro. Yo me pongo las gafas, me pone esta gafa para ver claro de lejos, me ponga la gafa para ver claro de cerca y ya está todo solucionado, ¿no? Hay que valorar todo eso que yo he contado por un profesional que se dedica a eso. Hay que saber mirar. Hay que saber mirar. Ver, podemos ver claro al ponernos gafas, pero hay que saber mirar. Al mirar ya te concentras, ya interpretas. Yo siempre digo esa frase, dice, ahora lo veo claro. Ahora lo veo claro significa que ahora percibo, ahora he entendido. Por eso está tan estrechamente relacionada la visión con el aprendizaje. Y es una asignatura totalmente desconocida para muchos. Cuando tenemos un niño con problemas de aprendizaje, yo lo he tenido en mi casa, yo soy padre, y eso se te hace una cuesta arriba, tú no sabes dónde ir, te sientes frustrado, lo llevas a psicólogos, a pedagogos, muchos profesionales, y muchas veces tu hijo sigue igual, y no hemos pensado nunca que la visión puede ser lo que le desbloquee su aprendizaje. Curioso. Javier, tú también eres padre y tú también tienes un caso muy concreto. Yo durante todos mis años como profesional, dentro de la optometría es difícil tocarlo todo, ¿no? Yo me he especializado más, como sabéis, en el tema de la baja visión, problemas de personas que tienen una agudicidad visual muy baja, pero no me quita que como profesional sea capaz de detectar determinado tipo de dificultades que hay en los niños que reviso. Y esa es la parte en la que la colaboración de Manuel y otros dos compañeros más es lo que conseguimos hacer en el centro. Y bueno, lo he sufrido también con mi hija. O sea, es decir, mi hija más pequeña tiene una serie de dificultades que yo ya lo estaba viendo, muchas veces con su comportamiento y muchas veces en sus relaciones con los hermanos o incluso en el colegio. Y a partir de aquí le empecé a hacer pruebas, ¿vale? a nivel de movimiento, la coordinación está ojo-mano, y me di cuenta como cuando yo le decía a ella levanta la mano derecha y toca el pie izquierdo, no era capaz de coordinar. Cuando tú le das dos mensajes al mismo tiempo, o sea, es decir, esos cerebros no están todavía preparados para ese nivel de coordinación. Y como decíamos antes, no es un tema de visión, es verdad que tiene un leve defecto visual, una hipermetropía, un astigmatismo, ella utiliza gafas, pero las gafas no le van a solucionar esas dificultades que tiene a nivel del aprendizaje y esa coordinación que tiene en su coordinación ojo-mano, o incluso advertí también muchas veces que se caía mucho, tenía muchas dificultades, se hacía muchos moratones en las piernas, los otros dos hermanos no. O sea, es decir, cosas así tales de ese tipo, muchos dolores de cabeza frontales, dolores incluso del estómago. O sea, es decir, todo ese tipo de cosas influye a nivel de cómo está esa persona percibiendo su mundo. Cuando son pequeños, ahora tiene 8 años, son pequeños, el nivel de exigencia tampoco es alto, que eso también es otro tema que podríamos hablar, del nivel de la percepción que puedan tener los profesores para ese tipo de niños, y tampoco encasillarlos rápidamente, es decir, porque al final hay mucha parte detrás.
Pero claro, se puede detectar simplemente con esa serie de pruebas de, oye, la de mano derecha, tu pie izquierdo, ¿sabes? Es decir, cómo lo haces, cómo, ¿sabes? Es decir, y tenemos un segundo cerebro, que es nuestro estómago también. Ese estómago también hay que cuidarlo y hay que saberlo. Yo, claro, me dedico a lo que me dedico. Para mí era sencillo darme cuenta, ¿sabes? Es decir, claro, como padre... pero un padre que no se dedique al campo visual, pues evidentemente lo tiene mucho más complicado. Yo imagino, Manuel, que lo más importante es, como ha dicho Javier, ¿no? Que se detecte temprano, ¿no? Nosotros realmente nos dedicamos a la prevención, siempre ha sido prevenir. Y lo primero, pues mira, de 5 a 6 años, edades súper clave para que el niño controle el movimiento de sus ojos. Si no has desligado el movimiento de los ojos de la cabeza, es típico niño que mueve la cabeza, tiene que seguir usando el dedo cuando sus compañeros no lo usan, se pierde. Eso está estrechamente relacionado con la atención, son los mismos mecanismos. Atención y seguimientos oculares. ¿Y por qué lo tengo que tener mal? Dice la gente, a ver, si eso la visión se aprende, es lo que tenemos que tener. Nos creemos que la visión se aprende y viene como el que se aprende a andar, ¿no? Sí, sí. Pero en cambio... se aprende. Claro, pero en cambio no es lo mismo, porque tú al andar detectas rápidamente dónde hay un problema. Sí. Ves a un niño, le permites hasta cierta edad pues que esté un poco zambo, que ande un poquito porque acaba de nacer, está creciendo y tal, pero llega un momento en el que detecta que si pie es plano, que si hay un problema de rodilla, que si hay un problema de tobillo, rápidamente baja al ortopédico. O incluso antes. O incluso antes. Nosotros siempre hablamos, muchos de los problemas que se producen, es el caso de mi hija, ha sido por no haber hecho una fase del crecimiento que es el gateo. Claro, por ejemplo. En el gateo, nada más en el gateo, o sea, es decir, hasta que el niño ya se incorpora a la hora de andar, si ese niño no ha gateado, no ha tenido eso que le llaman reflejos primitivos a la hora de hacerse, es una dificultad. Y volvemos a repetir, no tiene por qué ser decididamente una dificultad visual en la que necesite de usar gafas, lentes o algo, sino de aprendizaje, aprender, discriminar en la visión. Enseñamos a ver y enseñamos a su cerebro esos mecanismos que no ha podido desarrollarse. Entonces la visión se desarrolla, tenemos que meter eso en la cabeza. De 0 a 8 a 14 años se va desarrollando su sistema visual. Si hay algo que no se ha desarrollado bien, te da la cara. Yo recuerdo a esa niña, y varias niñas como esa, que me ha llegado a consulta, una que hacía una cuenta aquí, ahora se pasaba a la otra parte del papel. Iba pasando de un lado al papel a otro. Se perdía. Y le decían, no, tendrá problemas con la atención, la vamos a tener que valorar, yo no sé qué, yo no sé cuánto. La niña veía doble. Vaya. Pero ella no lo decía, con 9 años. ¿Por qué no lo decía? Después los padres lloran en consulta. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado más veces. Y además porque ellos pueden considerar que es algo normal. Porque no lo saben, efectivamente. A mí me ha encantado el tema, Manuel. Me ha encantado el tema. Así que con Javier vamos a ir un día allí directamente. Vamos a ir a veros trabajar en el centro para visualizar, nunca mejor dicho, este trabajo que realiza Manuel Palacio, experto en terapia visual para niños. Manuel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Iremos a verte. Muchas gracias. Y Javier, ¿qué decirte? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por traernos temas tan interesantes y tan importantes para todos los que nos ven. Espero que haya gustado. Seguro que sí. Y seguro que también les habrá gustado a todos ustedes el programa de hoy, así que les esperamos la próxima semana. Que pasen unos buenos días. Hasta luego. Se hace hiper corto.